a grabar. Bien, entonces vamos a... Parece que no, ¿cierto? Vamos a comenzar entonces, voy a compartir. Y vamos a grabar. Bien, hoy día vamos a revisar el tema de enzimas. Las enzimas son proteínas y su función es muy importante ya que están especializadas en la catálisis de las reacciones bioquímicas. Voy a detener el video, chicos, porque se me olvidó sacar mi cámara. A ver si está... Voy a comenzar de nuevo. Ya ahí sí, se ve bien, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Bien, yo les decía entonces que hoy día vamos a revisar el tema de las enzimas y que las enzimas son muy importantes porque catalizan las reacciones bioquímicas. Las enzimas son proteínas y actúan sobre un sustrato, ¿ya? El sustrato se une a la enzima en un sitio específico que se denomina sitio activo y una vez que se une el sustrato al sitio activo, entonces la enzima cambia ligeramente su conformación. Una vez que se une entonces con el sustrato, se empiezan a formar los productos y luego los productos dejan el sitio activo de la enzima y la enzima queda libre para comenzar un nuevo ciclo. Ahora, muchas veces o muchas enzimas requieren para poder ejercer su función la presencia de cofactores o coenzimas. Cuando las sustancias son sustancias no proteicas que colaboran en la catálisis, se denominan cofactores. Estos cofactores pueden ser fierro, magnesio, manganeso, zinc, ¿ya? Casi un tercio de las enzimas requieren de estos cofactores. Ahora, cuando un cofactor es una molécula orgánica, entonces se llama coenzima. Y un ejemplo de estos cofactores es, por ejemplo, las enzimas deshidrogenasas que utilizan la nicotinamida adenina dinucleótido como coenzima. Cuando una enzima está sin unirse a su cofactor, es una proteína inactiva. Y cuando se une a su cofactor, pasa a ser una proteína activa. Ahora, la forma catalíticamente activa de la enzima, es decir, cuando está unida a su coenzima o su cofactor, se llama holoenzima. Cuando no está unida al cofactor o a la coenzima, está inactiva y en este caso se llama apoenzima. Existen diversos agentes físicos y químicos que ejercen influencia sobre las enzimas. Los más estudiados o los más conocidos son el pH y la temperatura. En relación al pH, la mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH, ¿ya? El pH al cual la velocidad de reacción de la enzima es máxima se le denomina pH óptimo. Desviaciones de pocas décimas, ya sea por encima o por debajo de este pH óptimo, puede afectar drásticamente la actividad de la enzima, tal como podemos ver en la imagen, ¿ya? En relación a la temperatura, podemos decir que en general los aumentos de temperatura aceleran todas las reacciones bioquímicas. Ya podemos ver, ¿cierto?, que el aumento de temperatura va aumentando la velocidad de reacción de las reacciones enzimáticas hasta llegar, ¿cierto?, a la velocidad máxima donde esa temperatura se denomina temperatura óptima. Ahora, pasado esta temperatura, las enzimas, como son proteínas, comienzan a desnaturalizarse. Entonces, por eso
pasada la temperatura óptima, decrece la velocidad de reacción drásticamente. En cuanto a la distribución de las enzimas, ellas se pueden distribuir solamente en el citoplasma, que son las que son 100% citoplasmáticas, como por ejemplo la GPT o la LDH, y existen otras enzimas que están en un cierto porcentaje en el citoplasma y en distintos organelos. Y un ejemplo de eso es la GOT, ya que es la glutámico pirúvico transaminasa, que está en un 60% en el citoplasma y en un 40% en las mitocondrias. Si bien es cierto, las enzimas se pueden determinar en cualquier fluido biológico, en donde se determinan con más frecuencia en el suero. Y las enzimas que están en el suero se pueden clasificar en 3 grupos. Tenemos las enzimas plasma específicas, las enzimas de glándulas excretoras y las enzimas celulares. Las dos últimas también se denominan plasma inespecíficas. Las enzimas plasma específicas son sintetizadas en determinados tejidos u órganos y son vertidas a la sangre activamente. Aquí este es su lugar de acción y ahí se encuentran con su sustrato y con su coenzima. Un ejemplo de esto son las enzimas de la coagulación, como por ejemplo el caso de la protrombina, que es sintetizada en el hígado y del hígado entonces vertida a la circulación donde ejerce su acción. Ahora, clínicamente estas enzimas plasma específicas en sangre están en alta actividad y en el caso de haber patologías, entonces nos interesan sus valores inferiores. Por ejemplo, en el caso de la protrombina, si hay una falla hepática, va a disminuir su actividad en el plasma. Las enzimas de glándulas excretoras son enzimas que son secretadas por glándulas o tejidos muy especializados. Y su lugar de acción está alejado de este tejido que la sintetizó. Un ejemplo de esto son las enzimas digestivas, por ejemplo, las sintetizadas por el páncreas. El páncreas tiene células exocrinas que sintetizan estas enzimas digestivas. Pero estas enzimas no ejercen su acción en el páncreas, sino que viajan por el conducto pancreático hasta el duodeno y es en el duodeno donde ellas van a ejercer su acción. Clínicamente, estas enzimas de glándulas excretoras están en baja actividad en la sangre. Por lo tanto, las patologías agudas, sus niveles aumentan. Y eso es lo que uno busca entonces en el laboratorio cuando realiza la determinación. Tenemos también las enzimas celulares, que son todas las enzimas que tienen su lugar de acción dentro de la misma célula que las sintetiza. Estas enzimas se dividen en 2 grupos. Tenemos las ubicuas, que son todas las que intervienen en el metabolismo general, como por ejemplo la LDH, la GPT, la GOT, o las organoespecíficas, que son enzimas específicas de determinados órganos o tejidos que actúan en procesos metabólicos específicos de ciertos tejidos, como por ejemplo la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En resumen, entonces, las enzimas plasmáticas podemos decir que se dividen en las específicas del plasma, como la protrombina, de secreción, como la amilasa pancreática, y tenemos las enzimas celulares, que pueden ser de vías principales, como la LDH, o las organoespecíficas, como las enzimas del ciclo de la urea. Después de la salida de las células, desaparece muy rápidamente la actividad de las diversas enzimas en el suelo, pero con diferente velocidad. Solo pocas enzimas tienen un peso molecular tan pequeño como para ser excretadas en la orina a través del riñón, como es el caso de la alfa-amilasa, que yo diría que es una de las únicas enzimas que se determinan de rutina en el laboratorio y que se determinan en orina. Otros, como por ejemplo la lipasa, se filtran por el riñón, pero vuelven a ser reabsorbidas tubularmente. Por lo tanto, no se eliminan en orina. En la siguiente tabla, bueno, podemos ver la vida media de las distintas enzimas del plasma, ¿ya? Bueno, hay enzimas que pueden durar días, como por ejemplo la fosfatasa alcalina, o algunas que duran tan solo horas en el plasma, como por ejemplo la amilasa y la lipasa, que tienen una corta vida media. Desde el punto de vista clínico, se han identificado más de 50 enzimas séricas
y los niveles de muchas de ellas se han estudiado con extensión en una gran variedad de procesos, sobre todo procesos patológicos, como por ejemplo la hepatitis, el infarto, y es por eso que hablamos de los perfiles enzimáticos. Y estos perfiles enzimáticos están orientados, ¿cierto?, a algún órgano, a la función de algún órgano específico. Por ejemplo, tenemos el perfil cardíaco, ¿ya? Aquí salen varias enzimas, pero hoy en día solamente de este perfil que sale acá se determinaría la CK, BM o MB. Perfil hepático principalmente con ALT y AST. El muscular con CKMM principalmente, el óseo con la fosfatasa alcalina y cerebral con la CKBB. Si nosotros vemos en estos perfiles, por ejemplo, en el cardíaco, en el muscular y en el cerebral, se determina CK. CKBM, CKMM y CKBB. Y estas son isoenzimas de la enzima CK. Las isoenzimas son proteínas que catalizan la misma reacción, ocurren en la misma especie, pero tienen distintas propiedades físicas y químicas. Las isoenzimas pueden proceder de diferentes órganos, como por ejemplo las isoenzimas de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina tiene una isoenzima placentaria, una ósea y la otra hepática. Pueden provenir de diversos espacios celulares, como por ejemplo las isoenzimas de la GOT, que la GOT decíamos anteriormente que era mitocondrial y también citoplasmática. O pueden provenir del mismo espacio celular como las isoenzimas de la LDH. Ahora, las isoenzimas se pueden diferenciar mediante electroforesis, cromatografía, con la ayuda de inhibidores o en virtud de su termoestabilidad. La utilidad clínica de la determinación de isoenzimas orientan acerca del origen de actividades elevadas de una enzima. Así, por ejemplo, la determinación de las isoenzimas de la CK y la LDH se utilizan para el diagnóstico de enfermedades cardíacas y del músculo esquelético, y las isoenzimas de la fosfatasa alcalina para el diagnóstico de enfermedades hepáticas y óseas. Ahora, ¿cómo se clasifican las enzimas? Se clasifican en 6 grupos. Ya tenemos primero las oxidorreductasas, que catalizan las reacciones de óxido de reducción, y entre ellas tenemos las deshidrogenasas. En segundo lugar tenemos las transferasas, que transfieren grupos activos a otros receptores, y aquí tenemos por ejemplo las transaminasas. Tenemos también las hidrolasas, que catalizan reacciones de hidrólisis, y acá tenemos por ejemplo las fosfatasas, las lipasas. Las isomerasas, que obtienen los isómeros de posición o función, y aquí por ejemplo tenemos las mutasas. Están también las liasas, que realizan la degradación o la síntesis de enlaces fuertes sin valor energético, y por ejemplo aquí están las descarboxilasas. Y las ligasas o sintetasas, que forman diversos tipos de enlaces aprovechando la energía de la ruptura del ATP, y aquí tenemos las carboxilasas. Ahora, ¿cómo se nombran las enzimas? ¿Ya? Las enzimas se nombran primero por un número de clasificación, seguido por su nombre sistemático. Este número de clasificación comienza siempre con las letras EC, que significa comisión de enzimas. El primer número corresponde a la clase principal de la enzima. El segundo número corresponde a la subclase, al tipo de enlace sobre el que actúa. El tercer número corresponde a la subclase, que es el grupo sobre el cual actúa o el cofactor requerido, etc. Y el cuarto número es el número de orden, que es el número en el que fue añadido a la lista de las enzimas. Y el nombre sistemático primero se coloca el sustrato y luego el tipo de reacción. Como un ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, la LDH. Su nombre es lactato deshidrogenasa. Y esta es su nomenclatura S11127. Decíamos que S era comisión de enzimas. El primer 1, la primera cifra, indica la clase a la que pertenece. Y es una oxidorreductasa. El segundo número y el tercero indican la subclase y la subclase.
segundo número que es una deshidrogenasa y el tercer número que es una lactato deshidrogenasa. Y finalmente el cuarto número, el 27, es el número de serie específico de la enzima. Cuando nosotros determinamos enzima, ya no vamos a hablar de concentración. Si bien todos los otros analitos que nosotros hemos visto anteriormente, como la glucosa, el colesterol, la creatinina, nosotros medimos la concentración de esos analitos. Cuando nosotros medimos enzimas, lo que medimos es la actividad enzimática, que es una propiedad que se mide mediante la determinación de la velocidad de transformación de una reacción química catalizada, empleando un procedimiento de medida específico. Se expresa como la cantidad de sustancia transformada por unidad de tiempo, porque es cierto, lo que estamos midiendo es velocidad. Ahora, para medir la actividad enzimática, tradicionalmente se utiliza la unidad internacional, ¿ya? La unidad internacional está definida como la cantidad de enzima que es capaz de transformar un micromol de sustrato en producto por minuto bajo condiciones estándar de reacción. Eso quiere decir, ¿cierto?, condiciones estándares o constantes de pH, temperatura, etc. Si bien es cierto, el sistema internacional nos indica que utilicemos los catales, ¿ya? El catal para medir las enzimas. Esto no se utiliza regularmente, ¿ya? El catal es una cantidad de enzima necesaria para catalizar la transformación de un mol de sustrato en producto en un segundo, también bajo condiciones estándar de reacción. Sin embargo, cuando nosotros medimos en catal, nos da una cantidad excesivamente grande, un número muy alto, que desde el punto de vista práctico resulta poco operativo, y es por eso que se prefiere la unidad internacional. Ahora, ¿cómo vamos a realizar la determinación de la actividad de una enzima? Podemos medir la determinación del consumo de sustrato o podemos medir el producto formado. Ahora, sea lo que sea que nosotros midamos, ya sea el consumo de sustrato o el producto formado, podemos tener dos procedimientos de medición. Están las reacciones en dos puntos o reacción de parada y la medición continua o método cinético. La reacción de parada, en esta todos los participantes en la reacción se incuban con el suero. El suero contiene las enzimas. Durante un periodo fijo de tiempo, luego del cual se interrumpe la reacción enzimática, es decir, se frena la reacción y se puede medir la cantidad de sustrato no transformado o la cantidad de producto formado. Ahora, muchas veces esto no es posible medirlo de inmediato, ¿ya? Y se debe agregar otro reactivo, ¿ya? Es decir, que ocurra una segunda transformación química del producto o del sustrato en un compuesto coloreado. El problema que tienen estas medidas de 2 puntos es que las incubaciones son muy largas, las primeras incubaciones. Entonces, por ejemplo, 30 minutos o 60 minutos. Y eso, cierto, hoy en día es un tiempo muy, muy largo. Entonces, la verdad es que no se utilizan. Lo que sí se utilizan son las mediciones continuas o el método cinético. Ustedes ya han oído hablar del método cinético. Siempre que hablamos de un método cinético, decimos que vamos a medir, ¿cierto?, el cambio de absorbancia a través del tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso, se trata de obtener varios datos de absorbancia en un determinado periodo de tiempo, que es constante. Estos datos van a permitir, mediante criterios estadísticos, específicamente el cálculo de la media, verificar que se mide una velocidad de reacción constante. A partir de las mediciones obtenidas, se va a calcular entonces la velocidad de transformación por el método delta, que es el método más utilizado. Ahora, ¿en qué consiste este método? Tengo aquí, por ejemplo, un esquema de pipeteo. Este corresponde a una determinación de SKMB, en donde tengo un reactivo de trabajo, 1000 microlitros, que está a 37 grados, y al cual yo le voy a agregar 50 microlitros de suero. Luego de agregada la muestra, dice mezcle e incube por 5 minutos a la temperatura deseada. Lea la absorbancia y al mismo tiempo active el cronómetro. Lea la absorbancia nuevamente, exactamente 1, 2 y 3 minutos después. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a incubar, ¿cierto?, 5 minutos y voy a leer mi absorbancia a 1.
Voy a dejar pasar un minuto y voy a leer la absorbancia a 2. Pasado otro minuto, voy a leer la absorbancia a 3. Y pasado otro minuto, voy a leer la absorbancia a 4. Luego voy a calcular los delta. La diferencia entre A1 y A2 va a ser mi delta 1, entre A2 y A3 va a ser mi delta A2 y entre A3 y A4 va a ser mi delta A3. Ahora, entre cada absorbancia hay un minuto de diferencia. Si bien la primera incubación es de 5 minutos, eso es lo que se llama el tiempo de retardo, ya que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y que es distinto para cada enzima. Pero cuando yo comienzo a leer, entre A1 y A2 hay un minuto, entre A2 y A3 hay un minuto, y entre A3 y A4 hay un minuto también. Calculo mis deltas y saco la media. Estos deltas, si la velocidad de reacción es constante, debieran ser similares. Calculo la media y a esta media le llamo delta de absorbancia por minuto, porque son los deltas de absorbancia cada un minuto. Finalmente, este delta de absorbancia se multiplica por el factor que viene incluido en el kit, en el inserto del kit, y así entonces de esta manera yo voy a obtener la actividad enzimática. En muchas ocasiones, en muchas reacciones enzimáticas, ninguno de los sustratos o productos absorbe luz en la región visible o ultravioleta cercana, ya que es donde nosotros medimos en el laboratorio clínico. Entonces, en estos casos vamos a requerir de reacciones acopladas, ¿ya? Las reacciones acopladas son aquellas que emplean como sustrato algunos de los productos de otra reacción. Mediante una serie de reacciones acopladas, es posible entonces llegar a un compuesto que absorba luz, ¿cierto?, a una longitud de onda determinada, ya sea visible o ultravioleta cercano, que son las que utilizamos en el laboratorio. Podemos ver en la imagen, ¿ya? Aquí tenemos la primera reacción, que es la reacción principal, donde está la enzima principal. Esta reacción es catalizada por la enzima que es objeto de medición. Tenemos una segunda reacción, que es una reacción auxiliar, que puede ser una o varias reacciones que permiten acoplar la reacción indicadora con la reacción principal. Y finalmente tenemos la reacción indicadora con la enzima indicadora, que va a producir el compuesto que finalmente yo voy a medir. En muchos casos, la enzima indicadora es una deshidrogenasa y lo que se mide es el NAT, ¿ya? El NAT reducido. Ahora, este dinucleótido tiene la característica de que absorbe luz a 340 nanómetros. Si vemos aquí en la imagen, podemos ver que en azul está el NAT reducido y en rojo está el NAT oxidado. A 340 nanómetros podemos ver, ¿cierto?, que el NAT reducido absorbe luz. El NAT oxidado no absorbe luz a 340 nanómetros. Entonces, cuando nosotros medimos, por ejemplo, NAT reducido, vamos a medir un aumento de absorbancia. Y si medimos NAT oxidado, que también algunos métodos miden el NAT oxidado, vamos a medir reducción de absorbancia o disminución de absorbancia. Si en la reacción enzimática investigada no es posible la copulación con una reacción que dependa de NAT o de NAT-fosfato, entonces se tratará de emplear sustratos sintéticos, cuyo cambio de extinción durante la reacción enzimática se puede leer directamente en el espectro visible. Ese es el caso, por ejemplo, de la fosfatasa, la gamma-GT y la alfamilasa. Ya todos estos métodos ocupan sustratos sintéticos y se miden en el espectro visible, específicamente a 405 nanómetros. En algunos casos, la actividad de algunas enzimas se reduce rápidamente, ya sea cuando están en las vías sanguíneas o en el tiempo que ocurre entre la toma de muestra y la medición de la enzima. En estos casos podemos requerir utilizar test activados, ¿ya? Que son test que tienen sustancias que se adicionan a la reacción y que reactivan las enzimas. Es el caso, por ejemplo, de las aminotransferasas, la GOT y la GPT, que utilizan, por ejemplo, el piridoxal fosfato para reactivar las enzimas.
existen distintos métodos para la determinación de enzimas. ¿Ya? Tenemos los métodos estándar optimados, ¿ya? O optimizados, como por ejemplo aparece aquí en la imagen. Estos métodos nacieron porque hace años se pretendió establecer para las enzimas de mayor interés en el laboratorio condiciones óptimas para medir su concentración catalítica. Pero hoy en día se sabe que no es posible fijar estas condiciones estrictamente óptimas, porque son muy distintas entre las distintas enzimas. Entonces ocurría que estos estándares, o sea, estos métodos optimizados, para una enzima había que medir a 25 grados Celsius, para otra enzima había que medir a 30 grados Celsius, para otra enzima a 37 grados Celsius, por ejemplo, y eso la verdad es que es una locura tener todas esas temperaturas en el laboratorio. Y menos hoy en día porque la temperatura del laboratorio clínico está estandarizada en 37 grados. Por eso es que estos métodos no se utilizan mucho, a no ser que el optimizado lea 37. Existen también los métodos de referencia que fueron elaborados por el Comité de Enzimas para la determinación de las enzimas de mayor interés en suero. Sin embargo, su uso también ha sido limitado principalmente porque estos métodos de referencia estaban estandarizados para que la temperatura de incubación fuera 30 grados Celsius. Y eso también nos limita porque hoy en día la temperatura de incubación, decíamos, ¿cierto?, que es 37 grados Celsius para el laboratorio clínico. Ahora, actualmente la IFSC ha realizado modificaciones a los métodos de referencia para adaptarlos a la temperatura de 37 grados y esos son los métodos que más se utilizan hoy en día, los que recomienda la IFSC. Bien, independiente del método que yo utilice, si es por la IFSC o es un método optimizado, lo que yo voy a medir es la velocidad, ¿cierto?, de la reacción enzimática y siempre la voy a medir en la fase lineal, ¿ya? Tenemos aquí un gráfico donde tenemos producto versus tiempo y tenemos aquí la reacción enzimática. La reacción parte con una fase de retardo, ¿ya?, que es la fase que se demora la enzima en activarse, ¿ya?, y en alcanzar una velocidad constante. Cuando alcanza la velocidad constante ya hablamos de que estamos en la fase lineal. Y finalmente entonces, cuando ya se acaba el sustrato, pasamos a la fase de agotamiento de sustrato. En este gráfico podemos ver sustrato versus tiempo y es más o menos lo mismo, pero al revés, ¿cierto? Tenemos la fase de retardo primero, luego se alcanza la velocidad constante en la fase lineal y finalmente tenemos la fase de agotamiento de sustrato. Como nosotros medimos en la fase lineal, tenemos que esperar la fase de retardo. Entonces, esta fase de agotamiento de sustrato aquí nosotros ya no medimos, ¿ya? Entonces, cuando medimos hasta por aquí, ¿ya? Tenemos que esperar fase de retardo y la fase lineal. Entonces, podemos decir que todas las reacciones enzimáticas que nosotros vamos a medir en el laboratorio cuentan con un periodo de latencia o de retardo y un periodo de lectura, o que es la fase lineal, ¿ya? El periodo de latencia, que también se denomina lag time o periodo de retardo, depende de las características propias del enzima. Por ejemplo, lo que demora en activarse, o también, por ejemplo, la existencia de reacciones acopladas a la reacción principal. Cuando la velocidad de reacción de las reacciones acopladas se igualan a la reacción principal, entonces se alcanza el periodo de velocidad constante y ese es el periodo de lectura o también se llama read time. Acá podemos ver una imagen, esta es una determinación de GPT en Humalizer 3000. Estos son los datos que me da el instrumento. Esto lo vamos a analizar con mayor detalle, esto de acá arriba, en el práctico, ya en el taller práctico. Pero sí podemos ver que aquí dice que el lag time son 60 segundos y el read time son 60 segundos, ¿ya? Luego, cuando vemos el gráfico, ¿ya?, podemos ver que el gráfico se divide también. Están los primeros 60 segundos que corresponden al lag time, el tiempo de retardo, y los siguientes 60 segundos que corresponden al read time. Aquí es donde el equipo lee, ¿ya?, donde se realiza la lectura, y lee las absorbancias y calcula los deltas de absorbancia por minuto.
podemos ver aquí que dice delta de absorbancia por minuto, y si nosotros nos fijamos aquí en los deltas, podemos ver que son parecidos, ¿ya? Y eso es lo que debe ocurrir. La velocidad de reacción es constante, por lo tanto, estos deltas deben ser parecidos. Si estos deltas no son parecidos, puede ser que yo me equivoqué en hacer la reacción o que mi reactivo no esté muy bueno, ¿ya? Esté vencido, ¿cierto? Y tenga que ocupar entonces otro reactivo. Es también importante conocer la observancia inicial de los reactivos. Es importante porque nos indica la estabilidad del reactivo y también nos sirve para detectar errores de medida debido al consumo de sustrato. Por ejemplo, cuando se miden muestras que tienen concentraciones catalíticas muy elevadas. Entonces, en estas muestras, que tienen mucha actividad enzimática, ¿ya? Se consume el sustrato rápidamente. Lo podemos ver aquí en esta imagen. Bueno, acá está el blanco de reactivo, ¿ya? Y tenemos la absorbancia inicial de la reacción. Y fíjense que esta absorbancia inicial cae drásticamente, ¿ya? Y se consume el sustrato antes de los 2 minutos, ¿ya? Y luego queda más o menos parejo aquí la reacción. Entonces, en estos casos, a mí me va a dar una concentración disminuida de la enzima, pero va a estar falsamente disminuida, porque en realidad va a ser porque se consumió el sustrato rápidamente. En condiciones normales, la reacción debiera ser así, ¿ya? Esa es una reacción normal, que es una velocidad, ¿cierto?, de reacción constante. Si la muestra está muy elevada, consume el sustrato rápidamente y cae entonces, y ahí sigue la reacción. Bien, no sé si tienen dudas, chiquillos, hasta el momento. Bien, si no hay dudas, vamos a seguir entonces revisando las principales enzimas para la evaluación de distintos órganos. Los órganos que más se evalúan en el laboratorio con perfiles enzimáticos o con la determinación de enzimas son el hígado, el páncreas y el miocardio, ya el corazón. Las enzimas séricas hepáticas no las vamos a ver en esta clase porque si no se alargaría demasiado la clase. Las vamos a ver en la siguiente clase, que es de función hepática. Sí vamos a ver las enzimas séricas pancreáticas y las enzimas de infarto agudo del miocardio, ¿ya? Comenzaremos con las enzimas pancreáticas, ¿ya? La comprobación de cifras elevadas de las diferentes enzimas pancreáticas en el plasma y en orina apoya fuertemente la existencia de la lesión pancreática. Las enzimas que se determinan son la amilasa y la lipasa, y además, bueno, deben ser, ¿cierto?, revisadas junto con la clínica del paciente y con las técnicas de imagen, para poder llegar, ¿cierto?, a un diagnóstico certero. La principal patología del páncreas es la pancreatitis aguda. Esta es una enfermedad que compromete diversos grados de inflamación aguda que pueden llegar a la necrosis glandular de magnitud variable y se debe a distintas etiologías. En un 40%, la pancreatitis aguda se debe al consumo excesivo de alcohol, en otro 40% se debe a los cálculos biliares y existe un 20% debido a otras causas como traumatismo abdominal, medicamentos, infecciones, etc. ¿Qué es lo que ocurre? En condiciones normales, las enzimas pancreáticas son sintetizadas en el páncreas de forma inactiva. Se denominan proenzimas. Estas proenzimas pasan al espacio extracelular y llegan al duodeno, y aquí, por las enzimas duodenales, son activadas. Se transforman en enzimas activas y ejercen su acción. En la pancreatitis aguda, la litiasis y el alcohol, ¿cierto?, que son las principales causas de pancreatitis aguda, se cree que provocan una alteración de la barrera de protección celular. ¿Qué ocurre entonces? Se sintetizan estas enzimas pancreáticas inactivas, pero las enzimas duodenales llegan al páncreas y provocan la activación intraglandular e intracelular de estas enzimas.
como estas enzimas van a estar activas en el páncreas, van a provocar la autodigestión y necrosis del páncreas. ¿Qué enzimas son las que se determinan? Decíamos que la amilasa y la lipasa. La amilasa sérica es una enzima que se produce en el páncreas, también en las glándulas salivales y pulmones, es decir, no es específica del páncreas. Aumenta en el 85% de los casos de pancreatitis. En cuanto a su comportamiento, aumenta dentro de las primeras 24 horas, su pico máximo es a las 20 a 30 horas y permanece elevada de 2 a 4 días. Ahora, el grado de aumento no refleja la gravedad del cuadro, pero sí los valores aumentan 4 veces sobre los valores de referencia en los casos de pancreatitis aguda. Ahora, en muchos casos, la amilasa podría estar normal en un paciente con pancreatitis aguda porque puede ser que ese aumento sea fugaz, puede ser que el examen se tome tarde o que en lugar de ser una pancreatitis aguda sea una pancreatitis crónica recurrente. Y en esta el páncreas ya no es capaz de provocar un aumento de las enzimas. Ahora, la amilasa, decíamos que no es específica del páncreas y puede estar aumentada en otros cuadros, por ejemplo, colecistitis aguda, coledocolidiasis y en la macroamilasemia. La macroamilasemia es una enfermedad inmunológica que se acompaña de hiperamilasemia, es decir, amilasa aumentada en sangre, pero sin aumento de la amilasa urinaria. Decíamos que la amilasa es de las pocas enzimas que se eliminan en la orina. Sin embargo, en la macroamilasemia, la amilasa se une a inmunoglobulinas y esto impide que pueda ser filtrada a nivel renal y por eso no se puede eliminar en la orina. La amilasa se mide en suero y también en orina. En orina aumenta a las 6 a 10 horas después del aumento de la amilasa sérica. Y su elevación es más persistente, se mantiene más o menos 7 a 10 días y se suele medir en orina de 24 horas. Sin embargo, hoy en día hay varios métodos que se están realizando en la primera orina de la mañana. Tiene un mayor valor informativo ya que no se eleva en otras patologías, solo se eleva en la pancreatitis aguda. La lipasa sérica aumenta de 3 a 6 horas después del brote agudo de pancreatitis, se mantiene más tiempo elevada, 15 días, y se eleva más o menos 2 veces su valor de referencia en los casos de pancreatitis aguda. Es de alta sensibilidad y especificidad. No aumenta cuando la hiperamilasemia es producto del aumento de la amilasa salival, por ejemplo, y igual que la amilasa, la magnitud de su valor no se correlaciona con la gravedad del cuadro. La determinación de la amilasa y la lipasa son los pilares del diagnóstico de pancreatitis aguda y tienen una tasa de acierto de un 98%. Ahora, la determinación de estas enzimas pancreáticas también puede ayudar en el caso de pancreatitis crónica. En esta enfermedad, la disminución de los niveles de amilasa y de lipasa van a orientar hacia la existencia de una pérdida avanzada del parénquima exocrino, que es lo que ocurre en las pancreatitis crónicas. Bien, vamos a revisar ahora las enzimas séricas en el infarto agudo del miocardio. Cuando ocurre un infarto agudo del miocardio, existen varios marcadores bioquímicos de IAM, ¿ya? Tenemos las enzimas, que son la CK, la GOT y la LDH, pero también hay proteínas que son marcadoras de necrosis miocárdica. Está la troponina T, la troponina I y la mioglobina. Aunque esta es la clase de enzimas, como vamos a ver los marcadores bioquímicos de infarto agudo del miocardio, vamos a ver las enzimas, pero también vamos a revisar un poquito estas proteínas. En la siguiente imagen podemos ver la cinética de los distintos marcadores de necrosis miocárdica. Aquí está el límite superior a lo normal y las horas de inicio del infarto. Podemos ver que el primer marcador que se eleva es la mioglobina, y es el primero en alcanzar el pic. Luego vamos a tener el pic de la CK total, le siguen los pics de CK-MB y de la troponina I, y al último tenemos aquí el pic de la LDH. La LDH, en verdad, que hoy en día no se determina no se considera en realidad un marcador de infarto agudo al miocardio. Aquí en la siguiente tabla podemos ver
los tiempos de inicio de la elevación de los distintos marcadores, cuánto alcanzan el pic máximo y cuánto demoran en regresar a su rango normal. Y podemos ver, igual que en el cuadro anterior, que la primera que se eleva es la mioglobina, entre 1 y 4 horas. También es la primera en alcanzar su pic máximo de 6 a 7 horas y también es la primera que regresa a su rango normal, ya que regresa a las 24 horas. Vamos a revisar cada uno de los marcadores, ¿ya? Vamos a comenzar con la creatinquinasa, o CK. La creatinquinasa cataliza la reacción creatina más ATP, creatinfosfato más ADP. Ahora, se ha demostrado que los valores de CK están aumentados no solo en los pacientes con infarto en miocardio, sino que también en distrofia muscular progresiva, en miopatía alcohólica y también en el ejercicio y en inyecciones intramusculares. Por estos motivos, la CK total, que se llama, es bastante inespecífica, ¿ya? Porque no solamente en el infarto agudo del miocardio, y se prefiere medir su isoenzima. La CK es un dímero que está formado por dos monómeros que pueden ser de dos tipos, M y B. Y podemos tener tres isoenzimas, la CK1 o CKBB, que está formada por dos monómeros B, que se ubica principalmente en cerebro, la CK2 o CKMB, que está formada por un monómero M y un monómero B, que se ubica en corazón, y la CK3 o MM, que está formada por un monómero M, o sea, dos monómeros M, y esta está principalmente en músculo esquelético. Esta CK3 es la que está en condiciones normales en el suero de los pacientes, ¿ya? En el suero circula esta CK, la del músculo esquelético. Y cuando hay entonces un infarto agudo miocardio, comienza a secretarse también la CK2-CKMB. Entonces, en el infarto decíamos que es importante determinar la CKMB, pero no solo determinar esta CKMB, que es más cardioespecífica, sino que también calcular la proporción de esta en relación a la CK total, ¿ya? Ahora, también pueden encontrarse aumentos de CK y CKMB en otras lesiones del miocardio, no solo en el infarto. Por ejemplo, miocarditis, arritmias graves. Aunque CKMB es más cardioespecífica que la CK total, también puede aumentar en otras patologías como las miopatías y o el aumento del ejercicio físico. Es por eso que se recomienda entonces calcular la proporción de CKMB respecto de CK total. Si se calcula la relación y es menor al 3 al 6%, entonces este aumento de CKMB se debe a un daño muscular no cardíaco. Si es superior a esto, entonces estaríamos en presencia de un daño cardíaco. La lactato deshidrogenasa, o LDH, cataliza la reacción de la oxidación reversible del lactato más NAT, da piruvato más NAT reducido. Y esta reacción es reversible. Ahora, la LDH está ampliamente distribuida en tejidos de mamíferos y es más abundante en miocardio, riñón, hígado y músculo. ¿Ya? No es muy cardioespecífica y es por eso también que tampoco se determina hoy en día, pero antiguamente sí se determinaba. Posee 5 isoenzimas, ¿ya? De la LDH1 hasta la LDH5. Está compuesta por 4 unidades, ¿ya? Y que pueden ser del tipo H o del tipo M, ¿ya? La LDH1 está compuesta solo por 4 unidades H y se van agregando, ¿cierto?, las unidades M hasta llegar a la LDH5 que está constituida solo por unidades M. La LDH1 y la LDH2 están en miocardio y la LDH4 y 5 están en hígado. En el IAM, los niveles elevados de LDH son principalmente a expensas de LDH1 y LDH2, como habíamos visto en la tabla anterior, ¿cierto? Porque son las isoenzimas abundantes en el miocardio. Ahora, siempre que aumente el nivel de la LDH1 y la relación LDH1-LDH2 sea superior a 1, es decir, que LDH1 sea mayor a LDH2, se habla de LDH invertida,
Y esto es porque en condiciones normales la LDH que predomina en la circulación es la LDH2. Ahora, cuando aparece esta LDH invertida, pueden haber tres posibilidades diagnósticas. Un infarto agudo del miocardio, un infarto renal agudo o en procesos de hemólisis, ¿ya? Como es la anemia hemolítica. En la hepatitis vírica, el nivel sérico de LDH presenta una proporción de LDH4 y LDH5 superior al valor normal, porque, ¿cierto?, veíamos que esas son las isoenzimas que están principalmente en el hígado. Ahora, la cuantificación de las isoenzimas de la LDH es bastante difícil, ¿ya? Y las técnicas son demasiado incómodas para su empleo en el estudio de numerosos sueros. Y es por eso principalmente que no se determinan las isoenzimas de la LDH. Y la LDH total tampoco se determina porque no es cardioespecífica. Otra enzima que también se menciona dentro de los marcadores de IAM es la GOT, ¿ya? Que se llama AST, aspartato aminotransferasa, o GOT, transaminasa glutámico oxalacética. Ahora, esta GOT está en hígado, músculo cardíaco, músculo esquelético, riñón, cerebro, páncreas, pulmón, leucocitos y hematías. Como pueden ver, no es para nada cardioespecífica. Se encuentra en el citosol y en las mitocondrias de las células. En el infarto agudo del miocardio, su comportamiento es que aumenta entre las 6 a 8 horas posinfarto, alcanza su máximo pic entre las 24 y 48 horas y permanece aumentada entre 4 a 6 días. Sin embargo, como no es cardioespecífica, tampoco hoy en día se recomienda la determinación de la GOT. Bueno, esas son las enzimas que se determinan y podríamos decir que hoy en día lo que más se recomienda es determinar la CKMB, de las enzimas que hemos visto. Pero tenemos otros marcadores de IAM, que son proteínas. La primera es la mioglobina, que es una proteína que está compuesta por una cadena polipeptídica y un grupo M, y que está presente en todas las fibras del músculo estriado y cerca del 2% se encuentra en tejido de masa cardíaca y esquelética, pero está ausente en músculo liso. Ahora, aunque la mioglobina es un indicador diagnóstico de IAM, no es específico, ya que el daño del músculo esquelético, incluso por ejemplo el ejercicio extremo, puede hacer que aumente los niveles de mioglobina en circulación. La principal ventaja que tiene la mioglobina, a pesar de no ser tan cardioespecífica, es la rapidez con que se eleva esta en sangre en el infarto agudo del miocardio. ¿Ya? Se considera que es la prueba diagnóstica más precoz de IAM. Podemos ver entonces acá que aumenta a la hora, alcanza su pic a las 6 valor normal entre las 18 a 24 horas. Las otras proteínas que se determinan son las troponinas. Las troponinas son proteínas globulares de gran peso molecular que están presentes en el músculo estriado, en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético. Y comprenden un grupo de 3 proteínas. Tenemos la troponina T, la troponina C y la troponina I. En el caso del infarto agudo del miocardio se recomienda la medición de troponina I y de troponina T porque son exclusivas del tejido cardíaco. Su medición está fuertemente recomendada en la literatura internacional y actualmente existen numerosos inmunoensayos para la detección tanto de la troponina I como la T. Ambas moléculas presentan características diagnósticas similares. O sea, algunos autores de hecho dicen que se puede medir la troponina I o la T. Y se consideran los biomarcadores más sensibles y específicos del daño al miocardio. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico de IAM? La Organización Mundial de la Salud estableció 3 criterios y dice que se requiere que se cumplan 2 de los 3 criterios establecidos. En primer lugar, ¿cierto?, un paciente que tenga síntomas indicativos de isquemia, es decir, un dolor opresivo, un dolor precordial. También el segundo criterio son los cambios electrocardiográficos típicos, ¿cierto?, del IAM. Y el tercer criterio es la elevación de los marcadores cardíacos y la OMS dice que principalmente CKMB.
Se deben cumplir 2 entonces de estos 3 criterios. Sin embargo, no todos los pacientes cumplen con estos criterios. Aproximadamente la mitad de los pacientes que tienen un IAM y no presentan criterios de infarto, se ha visto que tienen elevaciones de las troponinas, que indican necrosis miocárdica. Este hecho es uno de los que ha llevado entonces a modificar los criterios diagnósticos de IAM y adoptar los que recomienda la Sociedad Europea de Cardiología y el Colegio Americano de Cardiología. Estos recomiendan reemplazar las CKMB por las troponinas como método de elección para el diagnóstico de necrosis miocárdica. Entonces, frente a un dolor torácico, ¿qué se puede hacer? Si el dolor es opresivo, asociado a esfuerzos de duración breve, menor a 30 minutos, se trata de una angina estable. Si es opresivo, se presenta en reposo o en esfuerzos menores a los habituales y dura más de 30 minutos, entonces estamos en presencia de un síndrome coronario agudo. Aquí entonces es urgente el estudio con el electrocardiograma y la determinación de los biomarcadores de daño al miocardio. Bueno, finalmente, según la guía clínica de infarto agudo al miocardio del año 2010 del MinSal, para confirmar el diagnóstico de IAM, se debe realizar ante la sospecha clínica, es decir, en un paciente que viene con síntomas de IAM, con el menor retardo posible, un electrocardiograma. Y a la vez se recomienda la medición seriada de marcadores bioquímicos representativos de la necrosis miocárdica en evolución, como son las troponinas T y mioglobina, y también puede ser la isoenzima CKMB. Sin embargo, como estas requieren de un tiempo mínimo en horas para que su elevación sea perceptible en suero, y además también demandan un tiempo para su procesamiento, no se debe retardar el inicio del tratamiento. Bien, niños, no sé si tienen alguna consulta. No, todo claro. Ya. Entonces, chicos, espero que les haya quedado claro. Bueno, igual hay harto contenido, bueno, es teórico esto, ¿cierto? Pero me interesaba un poco que vieran cómo son las reacciones enzimáticas, porque vamos a trabajar con los calculando delta en el otro taller de la próxima semana. Bien, si no hay comentarios ni preguntas, los dejo libres para que vayan a almorzar. Ya. Que estén muy bien, chicos. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe. gracias, Profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, gracias. Chao.